La inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la inconstitucionalidad de los 900 millones de dólares en bonos aprobados por junto a diputados suplentes y un freno a un cargo a la tarifa energética son las últimas resoluciones que ha tomado la Sala de lo Constitucional. En instantes le vamos a detallar todo esto. La Cámara Especializada confirmó la resolución de la jueza especializada. En libertad, así continuará el proceso judicial el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda, luego que la Cámara Especializada de lo Penal así lo decidiera. La Fuerza de Tarea Antiextorsiones realizó un decomiso de equipo policial en San Salvador. En breve le presentaremos los detalles. Este es el nuevo tema de Britney Spears Private Show. Les contamos los detalles más adelante. La selección sub-20 se juega a todo o nada hoy su participación en el clasificatorio al premundial. Se observa el acercamiento de una onda tropical al este de Nicaragua, lo que podría generar lluvias y chubascos en nuestro país, principalmente en horas de la tarde y noche. Jueves 14 de julio de 2016, como siempre, un gusto informarle a través de Noticiero Hechos con estas imágenes, una panorámica también donde se observa el volcán de San Salvador. Así le deseamos un feliz día, feliz jueves y gracias por su preferencia. Gracias por continuar con nosotros. Definitivamente este es un día en el que traemos importantes informaciones y en el que habrá importantes reacciones también en el transcurso de este jueves 14 de julio, un día que va a quedar marcado en la historia definitivamente. Sí, definitivamente hemos estado muy pendientes, Manuel, de lo que ha ocurrido ayer en las últimas horas. 3 resoluciones de la sala, importantes temas los que vamos a estar manejando este día. De hecho, tú lo llevas en entrevista. Así es, analizaremos los aspectos históricos, políticos y económicos de las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que uno tiene que ver con la inconstitucionalidad o la derogación de la ley de amnistía y los otros dos, bueno, uno con el freno al cargo del 13% a la energía eléctrica que estaba previsto que entrara en vigencia este 15 de julio. Y en la otra situación es los 900 millones de dólares en bonos que estaban retenidos desde hace más de un año. La sala dijo son inconstitucionales porque fueron aprobados con diputados suplentes. Y además declaró prácticamente inconstitucionales a los mismos diputados suplentes. Una situación que no hay duda que viene a cambiar toda la historia y viene a poner a trabajar incluso a los mismos diputados porque a partir de esta resolución ya no podrán asistir diputados suplentes a las plenarias ni a las actividades legislativas, solo propietarios hasta 2018. Y yo creo que eso también en parte las reacciones de la gente. Aquí mismo ya lo habíamos abordado nosotros y como ciudadanos decíamos, bueno, si tú vas a las urnas y votas por un diputado, es bastante injusto que venga el suplente y sea él quien emita un voto en temas tan importantes de nación. Así que bueno, parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas lo vamos a estar ampliando más adelante, pero también, Manuel, un poco de lo que ha ocurrido es en la madrugada. Ya le vamos a presentar parte de las imágenes, pero el tema para hoy justamente es sobre las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, vamos a tener como invitados a Janet Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, y también al economista Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo. Así es que les invitamos desde ya a que permanezcan pendientes de esa entrevista que llega a las 6:30 de la mañana. Vamos a estar muy pendientes de eso, pero bueno, también queremos presentarle parte de las imágenes de lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada. Nuestro compañero Víctor Mengibra ha dado cobertura a un operativo policial que se ha realizado. Le vamos a contar ya en minutos dónde y cuáles han sido los resultados, así que desde ya la invitamos a que se quede con nosotros. Un operativo que se ha prolongado hasta horas de esta mañana. De hecho, todavía hay presencia de elementos de la policía en el municipio donde ha tenido lugar esta acción de las autoridades y que ha dejado varias capturas de miembros de pandillas activas en diferentes puntos, bueno, del territorio nacional, y hoy le vamos a contar dónde fue esto. Vamos a saludar ya a uno de nuestros equipos que se ha desplazado hasta un punto de la capital y desde ahí nos tiene el reporte en vivo. Néstor, buenos días.
Buenos días, compañeros en el estudio. A esta hora estamos ya en la avenida Bernal para darles un reporte de tráfico vehicular, un lugar que suele ser muy transitado por las personas que cruzan la capital buscando diferentes zonas, buscando ya sea el Boulevard Constitución, también las zonas como el Salvador del Mundo, pero a esta hora de la mañana vamos a ver, acá estamos a la altura también de la calle Los Sisimiles y no se reporta tráfico vehicular en ningún sentido. Miren ustedes, bastante despejado. Este es el sentido que busca la zona ya del Colegio García Flamenco, por ejemplo, buscando la zona de la Roosevelt, es bastante despejado, no hay mayores problemas. Y si ustedes vamos a hacer un pequeño paneo hacia nuestra derecha, vamos a ver también la zona buscando el hospital militar, bastante despejado, aunque sí hay algunos cuantos vehículos que ya vienen buscando la capital de la zona de Mexicanos, por ejemplo, pero ven bastante tranquilos, no hay tampoco accidentes que reportar en los alrededores. Y también la calle Los Sisimiles se encuentra prácticamente despejada por completo. Únicamente usted va a hacer la parada del semáforo si se encuentra en rojo, pero por lo demás está completamente libre. Incluso las aceras están bastante vacías de peatones, no hay ningún tipo de inconveniente a esta hora de la mañana, no hay ningún tipo de retraso que usted va a generarse, al menos los automovilistas, está bastante libre. Y eso es una buena noticia para las personas que van a circular por acá en horas de la mañana, al menos por esta hora está bastante despejado. Sí sabemos que acá cerca de las 7:15 se pone un poco más complicado, pero no es una zona de las más utilizadas o de las más complicadas de la capital, así que es una zona que usted puede utilizar, una vía alterna para poder despejar sobre todo el Boulevard Constitución que se encuentra unas cuadras arriba. Esa sí es una zona más complicada, así que esta puede ser una vía alterna. Así que compañeros, ese es mi reporte a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Néstor. Despejado, pero hay que tener en cuenta, como tú decías, que apenas son las 5:37 y ya pues será cuestión de que pasen los primeros minutos de la mañana para que entonces empecemos a ver más movimiento en cuanto al tráfico vehicular. Muchas gracias por el reporte, buen día. Buenos días, compañeros. Bueno, saludamos también a nuestros compañeros aquí en la sala de Noticiero Hechos AM. Sabemos que tenemos importantes informaciones y abundantes informaciones en este día jueves, compañeros. Carlos, Linda y Lore, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Buenos compañeros? días. Saludo para Lorena, Linda. Manuel, tú dijiste implicaciones políticas, históricas y económicas, ¿no? Exactamente. Sí, me parece también, y creo que también te referías a eso, sobre todo, y las más importantes, las legales, las jurídicas que esto puede tener, porque recordemos que el tema de la ley de amnistía siendo o habiendo sido declarada inconstitucional, abre la puerta para podernos cuestionar qué cosas han prescrito, qué cosas no han prescrito y cuáles sí son sujetas de ser juzgadas, porque libre de ley de amnistía, muchos casos quedan abiertos, Manuel. Fíjate que a mí me surgió una pregunta ayer, porque dice expresamente la resolución de la Sala de lo Constitucional que van a ser investigados y a ser juzgados los casos que sean considerados como de lesa humanidad, que son de acuerdo a los penales internacionales los que no prescriben. Pero el punto es quién va a calificar qué casos son y cuáles son los que tienen que ser investigados y llevados ante la justicia. En cualquier caso podría ser la misma sala, ¿no? También, o la misma corte, o una institución internacional. Finalmente habrá que determinar cuáles son los que no han prescrito y cuáles son considerados sus crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, u otros casos que de acuerdo a la legislación comparada internacional, que fuente de derecho también cuando no hay algo escrito, sean los que proceden ser juzgados y llevados a los tribunales. Cualquiera puede ser llevado, Manuel. Cuidado con esto. Es definitivamente, porque creo yo de que hay aspectos importantes a considerar dentro de la misma resolución de la sala. Recordemos que los delitos de lesa humanidad, bueno, tú eres abogado, sabes mejor que yo que estos se incluyeron a partir del año 98, cuando se crearon la Corte Penal Internacional, que empezaron a perseguir estos delitos por diferentes partes del mundo. Entonces es ahí donde se pretende meter a estos casos que ocurrieron aquí en El Salvador en la década de los 80 y que están ahí y que se consideran que el país los había como, sí, digamos... dejado ahí en el olvido, ¿no? Exactamente. Si a nivel internacional has visto que se ha llevado a tribunales, a nivel internacional, repito, en Alemania, por ejemplo, a personas que han sido juzgadas por el Holocausto, personas que han sido llevadas a los juzgados, a la silla de los tribunales de 90 años, de 95 años, pero que son y están siendo juzgadas y se está impartiendo justicia por algo que sucedió en 1945, 1944, uno dice, o sea, lo que quiero decir con esto es que no
puede salir alguien aquí, no, es que esto pasó hace mucho tiempo, o después, bueno, no, a nivel internacional hemos visto que se ha hecho justicia. No, y de hecho ya tenemos las primeras reacciones de gente que lo califica de un error político, un error que va a abrir heridas que ya se consideraban cicatrizadas, pero yo creo que el problema es que El Salvador había puesto en el olvido estos casos, pero para las víctimas todavía son situaciones que no están juzgadas y que todavía están esperando justicia. Entonces es ahí donde creo yo que la sala hable este amplio debate sobre todas las situaciones que ocurrieron durante la guerra. Por eso te decía al principio las implicaciones más allá de lo histórico, político y económico, que son importantísimas también, pero sobre todo las jurídicas, las legales también, en tema de derecho penal, en tema de derecho internacional para determinar Libertad de poder hacerlo. Así que más adelante les vamos a contar qué otras cosas dijo Jennifer Aniston sobre su estilo de vida y cómo se siente ella acosada por el tema de la prensa también. Y bueno, me tomo también unos minutitos para poder saludar y felicitar también de parte de todo el equipo de Noticiero 8 AM a Linda Cruz, que ya está cumpliendo años, está tiernita y la felicitamos y le damos un fuerte abrazo también de parte de todos. Gracias, la verdad, gracias. Y creo que uno de los mejores regalos es haber iniciado esta etapa con ustedes y con todas las personas que nos están sintonizando, pero también voy a aprovechar para contarles cómo estará el clima, y es que para muchos no es tan agradable, sobre todo para las personas que no son tan partidarios del calor, que no les gusta el calor, y es que esta tarde sí va a ser muy calurosa, tomando en cuenta que sigue el flujo acelerado que viene desde el Caribe y también la humedad que viene desde el Pacífico. Recordemos que el flujo acelerado es el que hace que se restrinjan precipitaciones. Sí hay probabilidades de precipitaciones, si eso sucede serían muy rápidas, pero lo que sí es seguro es que va a haber calor, así que todos a preparar esa ropa que necesitamos para soportar. Recordemos que a veces el calor se vuelve un tanto sofocante, sobre todo en horas ya de la tarde para entrar la noche. Bueno, vamos a continuar con el detalle de las noticias, vamos a regresar con ustedes por supuesto que más adelante. Así es, bueno, felicitaciones a Linda, está de manteles largos ahora. Vamos a comer pastel. Ya la vamos a consentir. Miren, también hemos estado muy pendientes de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Son 24 años los que han pasado desde que finalizó el conflicto armado en El Salvador. Pues ahora la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional una ley que nació luego de la firma de los acuerdos de paz. Hablamos de la ley de amnistía y a continuación tenemos el reporte que nos ha preparado Inmar Batres para conocer las implicaciones de esta resolución de la Sala. La resolución de la Sala de lo Constitucional genera un nuevo punto de debate en El Salvador. La derogación de la ley de amnistía abre heridas que dejó el conflicto armado que vivió el país en la década de los 80 y que provocó la muerte de más de 75,000 personas. En el año 2010, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a El Salvador la derogación de esa ley para impulsar las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto, entre las que están el asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El texto del organismo internacional hizo alusión además a 75,000 muertes y por lo menos 8,000 desapariciones. La Sala de lo Constitucional estima en su resolución que debe investigarse delitos de lesa humanidad. Algunos expertos en jurisprudencia señalan que deberá hacerse un estudio para establecer cuáles crímenes de guerra entran en esa categoría. Por ahora, los magistrados de la Sala de lo Constitucional hablan de que por lo menos 32 casos deben ser analizados, 20 cometidos por el ejército y 12 por la exguerrilla. Ante esto, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, se refirió. En todo caso, yo siempre he creído que la ley de amnistía sirvió mucho para fundamentar las bases de la construcción de una nueva sociedad en paz y democrática. Por lo tanto, una derogatoria de la ley de amnistía en su totalidad pudiera ser un error político y venir a ponernos el país de cabeza y interferir en ese proceso de pacificación. Ojalá una derogatoria no venga a desbalancear este proceso y generarnos enfrentamientos y cacería de brujas entre los salvadoreños. Lo cierto es que una derogatoria de la ley de amnistía va a venir a desestabilizar políticamente el país. Durante años ha existido expectativas sobre la derogación de la ley que para organismos internacionales ha protegido a los autores de crímenes de guerra. En la resolución, la Sala determina que los artículos del 1 al 4 de la ley de amnistía son inconstitucionales porque la extensión objetiva y subjetiva es contraria a la protección de los derechos fundamentales. En la sentencia se señala además que en los acuerdos de paz no se hizo alusión expresa a la amnistía. Por el contrario, en los mismos se pactaron cláusulas tendentes a combatir la impunidad y garantizar la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el conflicto armado.
habría que analizar cada caso en particular, ¿verdad? La guerra creo que no se hubiera detenido si no hubiera habido una ley de amnistía que le garantizara a todos aquellos que estaban enfrentados de que no iban a ser perseguidos en el futuro. Entre las consideraciones de la sala están las siguientes. Si bien la Constitución, el derecho internacional humanitario permite la adopción de amnistías, incluso a la cesación de las hostilidades militares tras la finalización de conflictos armados, como el que sucedió en El Salvador en la década de los 80, ello no implica que el organismo legislativo esté habilitado para decretar amnistías irrestrictas, absolutas e incondicionales, desconociendo las obligaciones constitucionales e internacionales que tienen los estados en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales, de investigar, identificar a los responsables materiales e intelectuales y sancionarlos conforme a su derecho interno, desconociendo además el deber de reparar integralmente a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. A que suficientes problemas tiene el país en este momento de carácter de seguridad, tensionamientos políticos, y venir en este momento a derogar la ley de amnistía pudiera poner en peligro, pienso yo, ojalá no sea así, la estabilidad política del país y la convivencia pacífica. La sala también establece que los crímenes de lesa humanidad son de carácter imprescriptible según el derecho internacional, por lo que no pueden oponerse medidas de orden interno, tanto legislativas como de otro carácter, que impidan la investigación, el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de una justicia independiente. La sala hace énfasis en que a partir de la notificación de esta sentencia, las expresiones inválidas por ser inconstitucionales están expulsadas del ordenamiento jurídico salvadoreño y no podrán ser aplicadas por ninguna autoridad administrativa o judicial, sin ser invocadas a su favor por ningún particular o servidor público. También debe entenderse que la amnistía sigue siendo aplicable y continuará favoreciendo a quienes no hayan participado en hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones. La sentencia de inconstitucionalidad fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz. El magistrado Belarmino Jaime formula su voto disidente. Este es un reporte de Inmar Batres. Y vamos con otro tema al que le hemos venido dando seguimiento. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda en contra del incremento del 13% a la tarifa de energía eléctrica. Los magistrados decretaron una medida cautelar que suspende el cobro. Esta mañana, de forma sorpresiva y unánime, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto 39 emitido por la Presidencia de la República, lo cual también suspende el acto reclamado, es decir, no se aplica mientras está siendo analizado. Recordemos que dicho decreto se refiere a un cobro del 13% en la tarifa de energía eléctrica, fondos que serían utilizados para inversión social, de acuerdo al gobierno, que asegura que era necesario invertir en proyectos de energía renovable que contribuirían al desarrollo sostenible del país. El secretario técnico de la Presidencia había anunciado que el cobro se haría efectivo a partir del viernes 15 de julio. En el comunicado de prensa que difundió la Corte Suprema de Justicia se expone que se valoraron los argumentos del demandante, que explicaba que el cobro constituía un impuesto al precio promedio de la energía, vulnerando además el principio de reserva de la ley tributaria. Los magistrados habrían considerado esta demanda, ya que en ella se establece que los recursos irían a un fondo que ni siquiera es un presupuesto especial y se habría obviado el control legislativo, ya que para establecer un impuesto tiene que pasar por la aprobación en la Asamblea Legislativa. Aquí también vale mencionar que organismos internacionales han señalado las condiciones de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, mejor conocida como CEL, como por ejemplo el banco alemán KfW, que suspendió el crédito por considerar que la institución podría incurrir en riesgo de impago. Otro dato importante en la admisión de esta demanda es que la resolución fue firmada por unanimidad. Sin embargo, no estuvo presente el presidente Óscar Pineda Navas, sino que firmó en su lugar el suplente Eliseo Ortiz. La demanda la interpuso el director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Javier Argueta, el 29 de junio de este año. Este es un informe de Crisia Recinos. Y los diputados no tardaron en reaccionar ante la admisión de la demanda de inconstitucionalidad que pone un freno al aumento del 13% a la energía eléctrica. El FMLN dice que era una acción que se esperaba, mientras que la oposición aplaude la decisión. No sorprende la decisión. Es lamentable, ¿verdad? Es lamentable porque
El efecto de suspender una medida de esta naturaleza no lo sufre el gobierno, no lo sufre el partido FMLN, el efecto lo puede sufrir las familias más pobres de El Salvador. Me alegro, porque el 13% de aumento a la energía eléctrica iba a venir a afectar a la gente. El frenarle el aumento a la tarifa de la energía eléctrica a los salvadoreños, creo que se puede ver como positivo, ¿verdad?, para la población salvadoreña, no así para el gobierno que tiene problemas financieros. Y otro sector que no tardó en reaccionar tras la admisión de la demanda contra el incremento de la energía fue el de los empresarios. Veamos. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, a través de sus abogados, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el cargo del 13% a la energía eléctrica que entraría en vigencia este 15 de julio. La Sala de lo Constitucional anunció que admitió esa demanda y congeló la entrada en vigencia de ese cargo. Para los empresarios es un triunfo, ya que desde un principio consideraron el cargo como un impuesto disfrazado. Nos damos por satisfechos porque es un proceso legal que está avanzando, pero corresponderá ya únicamente a la Sala de lo Constitucional determinar cuál es la situación de este proceso. Se ha dado una protección más en la tutela constitucional a los derechos de todos los salvadoreños. Que la Sala lo que ha dicho al presidente de la República: presidente, usted no le puede quitar su derecho de propiedad, usted no le puede quitar los salarios a todos los ciudadanos si no es conforme a la Constitución. La Sala, en la admisión de la demanda, considera que existen planteamientos que deben ser analizados porque pueden incurrir en violaciones al sistema legal establecido. Por ejemplo, se expresa que es la Asamblea Legislativa la única que puede aprobar impuestos. El cargo del 13% se puso en marcha a través de la reforma a un reglamento vía decreto firmado por el presidente y por el ministro de Economía. Cuando se aprueba un impuesto, eso va al Fondo General de la Nación y eso es aprobado por la Asamblea Legislativa si va a salud, si va a educación, si va a seguridad pública. Eso no sucedió en el caso del cargo, porque el presidente de la República, a través del reglamento, decidió figurar este impuesto como cargo, pero además decidió enviarlo a una institución pública que está lastimosamente cuestionada, una institución pública que además le están negando préstamos internacionales. La suspensión provisional del cargo del 13% a la energía eléctrica es una medida cautelar. La Corte solicitará al gobierno que justifique la decisión, mientras que sectores empresariales estiman que la medida debería ser derogada. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares. Y fueron varias las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional, entre estas una que tiene que ver con los 900 millones de dólares en bonos que estaban retenidos desde el año anterior. Fueron declarados inconstitucionales también. A continuación el reporte. Después de más de un año de haber admitido la demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo, por medio del que la Asamblea Legislativa autorizó al gobierno a emitir títulos valores por 900 millones de dólares, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia los declaró inconstitucionales. Y es que pese a los reiterados señalamientos del Ejecutivo, el máximo órgano de justicia consideró que al momento de ser autorizados los fondos hubo fraude a la Constitución por la votación de diputados suplentes. La polémica resolución se da luego de meses en los que funcionarios de gobierno han reiterado el freno a la ejecución de proyectos sociales. En su resolución, la Sala explica que no se justificó el llamamiento de los diputados suplentes y que el decreto fue aprobado por personas que no han sido electas por el pueblo. La demanda fue presentada por el ciudadano René Alfonso Guevara, que indicó que para la aprobación del decreto se violó exigencias constitucionales respecto a procedimientos de llamamiento de diputados suplentes. Recordemos un poco, el 23 de abril del año pasado, la Asamblea Legislativa conoció el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, tras varias intervenciones de diputados, y al no lograr quórum de la aprobación, se ordenó archivar el dictamen. 2 horas después, la diputada Lorena Peña solicitó conocerlo nuevamente y se aprobó con 56 votos pasadas las 11 de la noche. La Sala señala que existieron anomalías en la aprobación y que en la primera votación la diputada Sandra Marleni Salgado no votó, siendo sustituida por el diputado suplente José Wilfredo Guevara, que aunque era del partido Gana, era suplente del diputado Guillermo Gallegos. Ante todo esto, la
la sala considera que la aprobación defraudó la exigencia establecida en la Constitución, donde se explica que debe haber causa justificada para llamar a un suplente. Respecto al fraude constitucional, la sala comprobó que fue necesario un diputado suplente, llamado sin causa justificada, para aprobar el decreto impugnado, siendo un proceso fraudulento. Se manipuló el quórum. En conclusión, el decreto fue aprobado por el voto de personas que carecen de legitimación democrática. Esto llevó a los magistrados a resolver que las personas consideradas diputados suplentes no podrán suplir a un diputado propietario por carácter de legitimación popular, es decir, por no haber recibido un voto directo del electorado. En consecuencia, la actual legislatura solo podrá integrarse y funcionar con diputados propietarios, y para la próxima legislatura, los diputados suplentes deberán surgir del voto directo del cuerpo electoral. Este es un informe de Crisia Recinos. Y ante todas estas resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional ya se han generado reacciones. Así es, tenemos las declaraciones de la diputada Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa. Yo siempre he creído que esa ley, exista o no exista, no nos ayuda a buscar la verdad y la reparación y la reconciliación. De esta manera, la presidenta de la Asamblea Legislativa se refirió a las últimas resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, principalmente lo referido a la ley de amnistía. Sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de los 900 millones de dólares en bonos, Peña asegura que esto significa un freno para los proyectos dirigidos a la seguridad. Primero, no me sorprende, la sala siempre da sentencias para quitarle recursos al gobierno de manera que tenga dificultades en la ejecución de sus programas sociales. En esta misma resolución, la sala dejó sin efecto la participación de los diputados suplentes en este tipo de decisiones, por considerar que no son electos de forma directa. La presidenta de la Asamblea los defiende, asegurando que ellos están incluidos en la ley electoral. Sí, yo creo de que se equivocan al denegar el rol de los diputados suplentes que están considerados claramente en la ley electoral, en la inscripción de candidaturas y por lo tanto son legítimos para el pueblo. Lorena Peña también criticó la postura de los magistrados que dejaron sin efecto la aplicación del cargo de un 13% en la tarifa de energía eléctrica. Nuevamente reiteró que es un bloqueo directo al gobierno. La sala siempre le quita recursos al gobierno para que no haya incremento de disponibilidad de energía para la agroindustria, la industria y las casas. No me extraña, porque ellos trabajan para asfixiar financieramente al gobierno. La presidenta del Legislativo aseguró que en los próximos días se verán las repercusiones de las decisiones de la Sala de lo Constitucional, ya que esto podría ocasionar una nueva crisis en el gobierno y en la clase política en general. Con información de Víctor Mengíbar, este es un informe de Gabriela Sosa. Bien, les recordamos que esta mañana en la entrevista de Hechos AM a las 6:30 vamos a estar analizando todas estas resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional, las económicas y también las jurídicas históricas que tienen que ver con esa derogación de la ley de amnistía. Les invitamos desde ya, les recordamos los invitados que tendremos esta mañana. Estará con nosotros Janet Aguilar, quien es desde el Instituto de Opinión Pública de la UCA, y también, Roberto Rubio, economista muy reconocido y director ejecutivo de FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo. Bueno, vamos a estar muy pendientes de eso. Sin duda, durante todo este día, Manuel, se van a seguir generando reacciones. Además, hay sesión plenaria, como todos los jueves, así que vamos a estar muy pendientes también de dar cobertura a los temas que se vayan a manejar al interior del primer órgano del Estado, como comúnmente le llamamos. Los diputados hasta ahora se han mantenido un tanto mesurados porque como no han sido notificados oficialmente de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, habrá que esperar a ver qué pasa cuando ya no puedan asistir suplentes, por ejemplo, a las plenarias, porque de acuerdo a las resoluciones de los 900 millones de dólares, habla de los diputados suplentes y menciona que estos tienen que ser elegidos por voto popular. Hasta ahora, venían amarrados con la elección de los propietarios. Habrá que ver esperar qué pasa con esta situación, cómo puede, por ejemplo, interferir en el trabajo legislativo.
No, sin duda, vamos a estar muy pendientes de eso y por supuesto que a usted le invitamos a que se mantenga muy pendiente también de nuestras redes sociales, ahí le estamos compartiendo constantemente información y también agradecer a las personas que ya están conectadas en Facebook porque hemos iniciado nuestra transmisión en vivo también a través de esa red social. Agradecemos sus comentarios y en breve también estaremos dándole lectura por lo menos a algunos de ellos. En las mejores vibras desde acá, seguro. También Ojalá, se las mandamos a todos los que amanecen necesario. con Hechos AM, ¿no? Sí, bueno, Carlos, tú normalmente utilizas la zona del Redondel Masferrer, ¿verdad? Todos Sí, los días. sí, todos Pues los días. fíjense que hay buenas noticias. Más adelante nos estaremos enlazando en vivo con nuestra compañera Marcela Rivera porque se tiene previsto ahora habilitar nuevamente el paso para las personas que todos los días circulan por ahí. Pues sin duda esto será muy positivo. Por fin. Sí, porque Un alivio. Y lo lo hacían vamos a doblar a ver. uno lo hacían doblar a uno a la derecha, justo Sí, en la calle Padres Aguilar, ¿no? ibas bajando ya para llegar a la bandera y en la última te hacían doblar a la derecha y en esa calle estaban reportando constantemente asaltos Estaba volviendo muy por peligroso. toda La el cantidad de funcionamiento que se vehículos. hacía. Con esto vamos a volver, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora tenemos información en directo desde el Redondel Masferrer, como ya se los anunciábamos. Así es, son las 6 de la mañana con 8 minutos. Nos enlazamos con Marcela Rivera que nos tiene el reporte en vivo. Adelante, Marcela, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Así es, me he trasladado hacia las inmediaciones de Redondel Masferrer y muy buenas noticias para todos los automovilistas que transitan en las diferentes arterias de esta zona, porque este carril que conecta la avenida Masferrer Sur con el Redondel Masferrer va a ser habilitado en unos minutos. En esos momentos me acompaña el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, para que nos comente acerca de los beneficios que le va a traer a la población. Muy buenos días, ministro, coméntenos. Buenos días, efectivamente, dentro de unos minutos podremos conectarnos de la Jerusalén Sur hasta el Redondel Masferrer. Ya no será necesario tomar la avenida Circunvalación. La obra fue terminada el día de ayer y nuestro principio es que obra concluida, obra entregada a la ciudadanía. ¿Cómo va a beneficiar esto a la población? ¿Va a traer mayor fluidez? Bueno, sí, va a contribuir a la fluidez y al mejoramiento de los trabajos. Mientras tanto, se continúa trabajando en los túneles gemelos. ¿Cuál es el avance que se tiene por el momento? Bueno, el avance de la obra es superior al 60%, el avance general de la obra. Los túneles llevan más de cerca de un 98% de avance y creemos que los podemos entregar a finales del próximo mes, tal como habíamos planteado. Ok, muchísimas gracias, ministro. Y bueno, compañero, esa es parte de la información que se está generando en las inmediaciones de Redondel Masferrer. Ya en unos minutos va a ser habilitado este carril que conecta la avenida Masferrer Sur con el Redondel Masferrer, así que muy pendientes. Y también ustedes, amigos televidentes que transitan sobre esta zona, es mejor que también salga temprano de sus viviendas porque este lugar se tiende a complicar el tránsito vehicular, porque hay que recordar también que son más de 45,000 conductores que pasan por estas vías a diario, así que muy pendientes y ya en unos minutos va a ser habilitado este carril. Importante información para todas las personas que transitan a diario por la zona del Escalón. Ha sido un dolor de cabeza en algunos puntos. Las vías alternas permanecían congestionadas en horas de la mañana y también en horas de la tarde. Había quejas a pesar de que había gestores de tránsito también. Así es, y las quejas Claro también... que sí, Manuel. Sí, provenían Y bueno, un poco, compañeros, Marcela, de este tema que, claro, la carga vehicular incrementaba y entonces también habían empezado a realizarse asaltos en la zona. Claro que sí, compañeros, y bueno, las horas en las que se tiende a complicar el tránsito vehicular es a partir de las 6:30 de la mañana hasta las 8, a las 12 del mediodía y de las 4 de la tarde en adelante. Sí, generalmente a esta altura de la calle Circunvalación para dirigirse a la calle Padres Aguilares, aquí sí se estaba complicando en materia de seguridad, pero esperemos que esto ya se reduzca con la habilitación de este carril. Importantes datos que nos decían que la obra ya está avanzando y que a finales del próximo mes estarían entregando los túneles. Recordemos que esta obra forma parte de todo un circuito de proyectos que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas. Ya vimos lo que pasó en el Redondel Naciones Unidas, también es el proyecto de la zona del Rancho Navarra, que son diferentes proyectos que van a agilizar el tráfico en la ciudad capital. Sí, es muy interesante, estábamos observando. Yo siento que le hemos dado un seguimiento
digno de observar desde la construcción del redondel y toda la construcción del paso multinivel en la zona de Naciones Unidas. Después vimos cómo poco a poco se iba construyendo esta gran obra, esta mega obra en el redondel Masferrer. Estamos muy al pendiente de cómo se va a desarrollar y cómo continuará también los trabajos que están desarrollando los miembros del Ministerio de Obras Públicas y sobre todo el impacto positivo que pueda tener en el tráfico, pues que al final es lo que más nos afecta a todos los salvadoreños. En otras oportunidades también se ha dicho, bueno, a ver si este congestionamiento no se traslada a la zona del redondel Luceiro, que también es un punto de atención, pues le tenemos que poner también atención. Sí, yo tenía una duda. ¿Estará abierto ya 24 horas esto o estará en horario restringido este nuevo paso? De acuerdo a lo que han dicho las autoridades de obras públicas, va a estar abierto ya de forma permanente. Sí, falta pintarlo, ¿verdad? Y adecuarlo también. Y sin duda va a ser algo bastante positivo. Qué bueno realmente que en el país se estén fijando en solucionar este tipo de problemas, como ya lo decía Lorena, el tráfico es un dolor de cabeza para todos nosotros y a todas horas. Ahora ya no es eso que solo en horas pico, lo vemos a todas horas, sobre todo cuando hay una calle cerrada. Y también yo creo que es importante que se fijen en otras zonas que las calles están dañadas o otras zonas que son de mucho riesgo para empezar a trabajar en ellas. Les mandan saludos a todos en el Instagram, dice Jackie y su abuela Julia, que están pendientes de la transmisión de Noticiero Hechos. Así que saludo para ellas de parte de todos. Qué bueno, sí, muchas gracias por estar pendientes. Y en ahí Twitter también, ¿no? Muchas personas comunicando. Sí, y también hay la comunidad en Facebook, ahí están mandando sus saludos. Muchísimas gracias por estar pendientes. Ahí estamos nosotros pues presentándoles las imágenes. Fíjense que en temas de construcción y obras públicas también hemos estado muy pendientes de este otro caso. Las autoridades de obras públicas justamente verificaron los avances de las obras frente a Sertracén. Usted recordará este caso, es la zona del hundimiento que ocurrió la semana pasada. Han avanzado en trabajo de protección de taludes y se preparan para la reconstrucción del tramo colapsado de bóveda. El ministro Gerson Martínez, después de recorrer la zona, explicó a qué se debió el hundimiento. Ya la bóveda impide que las aguas siguieran su cauce natural. Y ustedes pueden observar el desvío que hace. Ya no sigue el cauce natural, sino que hace un desvío artificial. Aquí observamos que sigue una recta, casi perfecta. Pero en este punto hay 3 o 4 sistemas de construcción. La intervención será mayor a lo esperado. Si bien lo colapsado fueron 15 metros de bóveda, los trabajos sobrepasarán los 100 metros del tramo, pues la zona está vulnerable y aclararon que utilizarán dinero del Fovial. $550,000. Quiere decir, estas obras incluirán tanto la reparación del evento que tenemos como reparar 110 metros lineales adicionales de bóveda. Si sumamos lo que anteriormente ya ejecutamos, más lo que vamos a ejecutar acá y que ya estamos trabajando, sumará un poco más de $1.1 millón. La obra, que mantiene cerrado el tramo entre el Redondel México y la 25 Avenida Norte, requerirá de reforzamiento y colocación de malla de acero en la bóveda en aproximadamente 110 metros, pero las autoridades aclararon que los negocios cercanos no se verán afectados. Y hemos optado por una técnica de concreto lanzado con mallas de concreto internas de la bóveda. Es decir, vamos a hacer un reforzamiento interno de dicha bóveda, lo cual ejecutaremos de manera subterránea sin afectación a los vecinos que están arriba. A estas obras se suman otras hechas en la misma bóveda aguas arriba por un monto de $700,000. Para superar por completo el problema, aclararon que se requieren $5 millones, de lo contrario se correría el riesgo que el episodio se repita con el paso de los años. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. Bueno, muchas gracias a Claudia Cusco por el reporte. También nuestra compañera Raquel Herrera está lista y nos tiene a continuación más detalles y un reporte también especial. Adelante, Raquel, ¿desde dónde te encuentras? Estamos pendientes de tu informe como todas las mañanas. Muy buenos días para ti, Carlos, y para el resto de compañeros. Información relacionada a esta hora de la mañana sobre el tráfico vehicular, específicamente
sobre la 49 Avenida Sur. Ahí tienen ustedes las imágenes en estos momentos, la carga vehicular que viene desde la zona del Boulevard de los Próceres, desde la zona de la autopista Comalapa, buscando incorporarse hacia el Boulevard de los Héroes. La carga vehicular a esta hora de la mañana se está concentrando específicamente en el carril que también busca hacia la Universidad de El Salvador, hacia la zona del hospital Emilio Benjamín. También el panorama de los automovilistas que vienen del Boulevard de los Héroes buscando diversos puntos de San Salvador, buscando también la zona del Boulevard de los Próceres. No hay mayor carga vehicular a esta hora de la mañana, el tránsito está completamente despejado para los automovilistas también que van buscando el occidente del país y toman la 49 como ruta. Pueden circular sin mayores complicaciones a esta hora de la mañana, como ya lo mencionaba. Bueno, muchas gracias, Raquel. Estábamos experimentando un poquito de problemas con el audio, pero sí nos llegó muy bien tu imagen y tu reporte. Muchas gracias, seguiremos pendiente de más información tuya. Pues qué bueno que luce fluido el tráfico, ¿no? En esta arteria donde suele complicarse bastante, compañero. Por lo menos a las 6:18. Que ya después se puede cambiar la situación. Habrá que esperar qué pasa a medida vayamos avanzando en este jueves. Sí, miren, también estamos muy pendientes de qué es lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones climáticas, que ya ven que ha sido tan variable en los últimos días. Por eso es que ya no está aquí Linda. Ah, exactamente, así que bueno, vamos con Linda para que nos explique un poquito más. Toldos blancos para lluvia o sol. Proteja sus eventos con toldos blancos. Presenta la sección del clima. Ya como comentaban hablando de la condición climática para este día en el territorio salvadoreño, les cuento que se mantiene la entrada del flujo acelerado del este proveniente del Caribe. Recordemos que esto logra restringir significativamente las precipitaciones, sobre todo el territorio, pero también está entrando humedad del Pacífico en horas de la tarde y noche. Esto no descarta la presencia de algún chubasco o tormenta aislada con fuerte actividad eléctrica y vientos rafagosos, sobre todo en la zona norte y cadena volcánica del centro y occidente del país. Ahora conozcamos las diferentes temperaturas, iniciando por San Salvador, en donde se registrará una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 20 grados con un cielo parcialmente nublado. Nos trasladamos también a Santa Ana, en donde las temperaturas serán una máxima de 33 grados y la mínima de 20 grados, pero también importante conocer cómo estará en San Miguel, una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 23 grados. Importante tomar en cuenta todo esto. Les cuento también la salida y la puesta del sol. El sol salió a las 5 de la mañana con 37 minutos y su puesta se registrará aproximadamente a las 6 de la tarde con 28 minutos. Un ambiente bastante caluroso y sofocante en horas de la tarde, así que lo más indicado y apropiado es prepararse. Recordemos, ya para horas de la noche estará relativamente más fresco, pero siempre pendientes de utilizar la ropa adecuada, de preferencia ropa holgada y fresca. Con esta información vamos a una pausa comercial y regresamos con más información de Noticiero Hechos AM. Aquí estamos viendo que hay tres en este. Y si disfrutamos con uno, imagínense disfrutar ya de 3 puestas de sol. Realmente debe ser una experiencia pues única. Sí, el dato curioso de esta mañana. Ahí está. Para que lo compartan ustedes también en sus redes sociales o que lo comenten con alguien a quien consideren pues interesante compartir este dato. Para los que trabajan duro, llegó el nuevo diésel bajo en azufre, Texaco con Tecronte. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Presenta. Saludamos este jueves a Néstor Hernández, quien nos tiene información. Néstor, una vez más, buenos días. Manuel, compañeros en el estudio, buenos días. Estamos en los alrededores de la colonia Sacamil. Estamos exactamente en la calle El Volcán, donde a esta hora de la mañana es prácticamente colapsado los alrededores de la colonia Sacamil, algunas zonas de Mexicanos y Atuctepeque. Esto porque hay una escena de homicidio frente al mercado de la Sacamil, está en la calle de Sacamil. Y acá estamos en la calle del Volcán para mostrarles en los alrededores cómo se encuentra el tráfico vehicular. Así que en este momento va a partir la unidad motorizada de Canal 12 para que haga un recorrido en los diferentes alrededores y vean cómo se encuentra acá en la zona.
Bueno, gracias Néstor, y estamos iniciando entonces ya el recorrido a través de la unidad motorizada, verificando algunas de las arterias de nuestra ciudad capital, y esto para que usted lo tenga en cuenta si está en casa todavía preparándose para salir, si está tomando su desayuno, buen provecho, si está tomando su cafecito también de igual manera. Y bueno, le presentamos las imágenes en vivo y desde el lugar para que usted lo tome en cuenta. Sí, en esta oportunidad nos ubicamos justamente en los dos municipios, ¿no? En esta límite entre Ayutuxtepeque y Mexicanos. Veíamos que ahí es una parte donde está una intersección que va a dar a la calle del Volcán, desde donde comenzábamos, y donde nos dirigimos directamente a la zona del centro comercial Sacamil y los alrededores también del mercado Sacamil, que ahí suele congestionarse bastante. Muchas personas utilizan esa vía como acceso hacia San Salvador, hacia la calle principal, el Boulevard de los Héroes, y también hay mucha comunidad de jóvenes universitarios que se dirigen hacia la Universidad del Salvador, que toman esta vía también para poder acceder a su centro de estudios. Se complica bastante por el transporte colectivo, que siempre hace sus paradas al lado derecho, y obviamente pues por los semáforos, que por ser la denominada hora pico, pues muchas personas están transitando a esta hora. Pero hay que tener mucha paciencia. Ahí vemos la parte de los condominios. En Mexicanos, Ayutuxtepeque y todos esos sectores, el tráfico es pesadísimo porque recordemos que han crecido las zonas residenciales. Estos son municipios dormitorio y mucha gente pues a esta hora está saliendo de sus casas porque se dirige al trabajo o a la universidad, como decía Lorena. Y el tráfico se complica sobre todo entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana. Buenos días, Gerardo. Hola, Gerardo. ¿Nos escuchas? No, bueno, Gerardo está transitando directamente sobre la 29 Avenida Norte. Ahí estamos, para ser un poco más exactos y terminar de ubicarnos. Ahí está transitando Gerardo, bastante complicado por lo que se observa. No me escuchaba. Por el momento no. Lo mejor Ya no acá vamos es a terminar de enlazar con Gerardo. unos minutitos antes de casa para prevenir este tráfico que sabemos que vamos a tener que estar ahí y perder varios minutos. Así que si las personas tienen una hora específica de entrar, mejor salir antes para prepararse con este tráfico. Y paciencia también, porque fíjense que ya estamos viendo ahí en las imágenes cómo estamos llegando al alto y muchos de los vehículos pues empiezan ahí las personas a pitar, que es lo más común que suele suceder. Pues sí, pero ¿qué se puede hacer? Si no hay paso, hay que tener un poco de paciencia y mucha precaución al volante. Recuerden que también las estadísticas que están dando las autoridades en cuanto a los accidentes de tránsito, una de las principales causas es la imprudencia que muchos cometemos a la hora de conducir. Este semáforo es donde está un centro comercial, ¿verdad? Aquí en la Sacamil, es el que viene de la Gran Manzana, ¿no? El que está cerca, justo a un costado del centro comercial Sacamil, y también si doblas a la derecha llegas al hospital Sacamil, pero también al mercado principal, al mercado municipal. Hospital, bueno, ya nos ubicamos, vamos en el sentido, ahí se alcanza a ver, mire, justo en la imagen, ahí está el mercado, más allá está el hospital. Aquí nos va a quedar justo ahí está este famoso centro comercial, con esta famosa cadena de alimentos también, y más adelante tenemos ya sí, ¿verdad? El Mr. Donut, y más adelante tenemos el trayecto que nos lleva hacia la Universidad de El Salvador, sentido hacia el cual vemos, o desde donde vemos, no se genera mucho tráfico, ¿verdad? A pesar de que está muy cerca del semáforo. Todo el movimiento vehicular se concentra especialmente previo, antes de llegar al semáforo que acabamos de cruzar, y aquí nuevamente pues volvemos a tener pues un pequeño embotellamiento, porque también sabemos que hay paso. Bueno, muchas gracias, Gerardo. El informe del tráfico, como todas las mañanas aquí en Noticiero 8. Para los que trabajan duro, llegó el nuevo diésel bajo en azufre, Texaco con Tecron D. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Presentó. Bueno, de hecho, acabamos de observar a través de las imágenes un cordón policial justo donde ustedes comentaban, compañeros, que era el cruce hacia el mercado municipal. Pues bueno, les comentamos que la Fiscalía General de la República ha confirmado un homicidio que se ha registrado justo ahí frente al mercado de la colonia Sacamil. Información que nosotros también le compartimos a través de nuestra cuenta en Twitter, @NoticieroHechos. Igual veíamos ahí la pasarela, hay que tener mucho cuidado, sabemos que esa es una zona de muchos accidentes con los peatones porque no suelen respetar y utilizar la pasarela, así que también un llamado a esas personas que suelen pasar por esa zona y que sí hagan uso para evitar cualquier tipo de percance. El que esté el mercado municipal también muy cerca genera una cantidad importante de hechos delictivos. A diario ocurren situaciones ahí que tienen que ver con violencia, ahí hay varios institutos también, y esta no es la primera vez que ocurren homicidios en ese tramo en específico, en ese tramo de la colonia Sacamil.
debido, bueno, a situaciones que ya sabemos, la situación de violencia que está viviendo El Salvador. Vamos ahora con información en directo desde el redondel Maferrer. Ya está habilitado el paso. Sí, qué bueno. Una excelente noticia para Buenísima noticia para las personas que a diario transitan por esta zona. Para las personas que vienen del redondel Naciones Unidas y se quieren incorporar al redondel Masferrer para dirigirse a la zona de Masferrer Norte, por ejemplo, ya se puede circular con normalidad. Ahí estamos viendo las imágenes en vivo. Ojo, compañeros, compañeras y amigos televidentes y amigas televidentes, que se va a comenzar a complicar otra vez el tráfico en el redondel. Recordemos que estaba prohibido el acceso desde la Jerusalén Sur, por lo tanto había reducido el volumen de vehículos que llegaba al redondel. Hoy nuevamente la carga se va a incrementar, así que considérenlo porque pues tal vez no sea tan prudente otra vez tomar el redondel, sino que buscar rutas alternas. Seguro, a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Con estas imágenes nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos con la entrevista. Recuerde el tema de hoy, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A quienes nos acompañan a través del sistema Sky en el canal 181. La Sala de lo Constitucional ha tomado decisiones y ha emitido una serie de resoluciones que no hay duda van a marcar el sistema político, jurídico y económico del país. Los magistrados de la Sala decidieron aceptar una demanda de inconstitucionalidad contra un cargo al servicio de energía eléctrica que estaba a punto de entrar en vigencia el 15 de julio. Luego, mientras comenzaban a surgir los análisis y reacciones a esta decisión, la Sala publicó una resolución que declaró inconstitucional la ley de amnistía y abrió la puerta para juzgar delitos contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado. Pero eso no es todo. Mientras los medios de comunicación tratábamos de reaccionar a este hecho, hubo una resolución más y declaró inconstitucionales los 900 millones de dólares en bonos que estaban retenidos desde 2015. Este es el contexto con el que hoy nos despertamos y que trataremos de analizar esta mañana con nuestros invitados. Saludamos a Yanet Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Hola Yanet, bienvenida. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Y saludamos también, por supuesto, a un economista que ya conocemos aquí en Canal 12 muy bien, a Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo. Muy buenos días, Manuel, y buenos días, Yanet. Bueno, un placer que estén con nosotros. Comencemos, Yanet, hablando sobre este giro histórico que marca esta resolución que declara inconstitucional la ley de amnistía y que abre la posibilidad de juzgar delitos cometidos durante la guerra. Pues yo creo que la declaratoria del día de ayer es una sentencia que marca realmente un antecedente trascendental para el país, sobre todo en el marco de lo que llamamos justicia transicional y el respeto a los derechos humanos. Sobre todo da la posibilidad o abre la posibilidad de el acceso a la justicia y a la reparación integral de miles de víctimas, sobre todo de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Creo que en ese sentido la sentencia es extremadamente relevante para la vida nacional porque a nivel simbólico representa el triunfo de la víctima o de las víctimas sobre los victimarios, pero también el triunfo de la verdad sobre la mentira y de la justicia sobre la impunidad que por tantos años ha imperado en el país, ¿verdad? 25 años después de haber sido declarada, emitida. Esta ley fue emitida en marzo de 1993, a 5 días después de haber salido el informe de la Comisión de la Verdad, para justamente encubrir aquellos crímenes que habían sido señalados en ese informe, pues finalmente se abre la posibilidad del acceso a la justicia de las víctimas. Principalmente, yo creo que es relevante aquí destacarlo, la sentencia declara la inconstitucionalidad de 2 artículos aplicados principalmente a 2 figuras, ¿verdad? Delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Bueno, vamos a tratar de hacer un análisis paralelo porque ya vimos que hay resoluciones que tienen que ver con la situación jurídica y la situación histórica de El Salvador, pero también hay resoluciones que tienen que ver con la situación económica del país. Roberto, hablemos sobre esta decisión, por ejemplo, de la Sala de declarar inconstitucionales los 900 millones de dólares en bonos que estaban retenidos desde el año 2015 y también la situación de la energía eléctrica. Esto viene a complicar aún más el panorama de finanzas que tenía ya complicado el país y del que ustedes han estado hablando durante toda la semana a través de FUNDE y a través de diversas intervenciones que usted ha tenido en medios de comunicación. Bueno, estas 2 sentencias de alguna manera eran esperadas. Los 900 millones entendía que el retraso se debía
las dificultades internas de ponerse de acuerdo sobre esa resolución, porque tiene una implicación política, es decir, no solo económica, sino la implicación política que tiene que ver con el diputado suplente. Es decir, aquí introduce, me imagino yo, sin ser abogado, pero un principio de que los que pueden votar, los que te pueden representar, son aquellos a los cuales tú los has votado. Y como los suplentes no han sido votados, pues entonces, digamos, ese rol que tienen los diputados suplentes queda anulado de aquí al 2018. Es decir, aquí estás frente, yo no sé si llamarle reforma política, pero frente, digamos, a una manera de tratar de ordenar, digamos, el marco electoral y jurídico en materia política. Por lo tanto, tiene consecuencias políticas que me parece importante que habrá que ir analizando. En segundo lugar, sí tiene un impacto, digamos, económico en la medida en que se da en un contexto en el cual las finanzas públicas están bastante maltrechas, pero habría que verlo positivamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto de alguna manera obliga al gobierno y a las fuerzas de oposición a buscar entendimientos en esta materia. Es decir, si los márgenes de maniobra que tiene el gobierno para mejorar sus finanzas públicas están bastante reducidos y tenía la expectativa de que a través de estos mecanismos podía mejorar, es decir, tener los 900 millones sin volver a pasar por la Asamblea, hoy está obligado, cualquier recurso que quiera obtener vía préstamos tendrá que volver a la Asamblea y por lo tanto tendrá que volver a la discusión. Esto también tiene algún matiz político en el sentido que obliga a esta discusión. Yo no sé si el presidente tal vez ya sabía o conocía algo de esta sentencia y vemos al presidente el sábado él pues ya dice, mire, yo voy a buscar un acuerdo y un entendimiento. Entonces aquí hay que ver en síntesis pues sobre todo las implicaciones económicas y políticas, especialmente yo las veo positivas, ¿no? estas medidas. Porque también, bueno, había una petición de 1.200 millones de dólares en bonos que ya estaba en la Asamblea. Exacto. E incluso yo leía una declaración que daba un funcionario de Hacienda y decía, es que nosotros ya veíamos venir, por ejemplo, la inconstitucionalidad de los 900 millones y es por eso que hemos pedido esos 1.200, pero el panorama se complica considerablemente porque la oposición ha dicho y se ha cerrado en no le vamos a dar más dinero al gobierno por el momento. Mira, yo creo que va a obligar también a la oposición, porque yo creo que la oposición, si es responsable, tendrá que pensar en el país y en la economía, porque la tesis que puede existir en la oposición de que voy a ahogar al gobierno y yo no le voy a dar nada y me voy a cerrar, es peligroso para la economía, porque las consecuencias de que se le seque, digamos, los recursos al gobierno no solo afecta, digamos, al gobierno, sino puede afectar, digamos, el funcionamiento de la economía, ¿no? Entonces hay que entrar también, la oposición tiene que entrar en un proceso de negociación, porque aquí una negociación es dando y dando, y el gobierno tendrá que ser también flexible. Lo que creo que hay que bajar y desactivar las prepotencias, hay que desactivar las desconfianzas, hay que buscar un buen método para que podamos entrar a un proceso serio de entendimiento, que lo dijimos hace poco, y es que el gran problema que tenemos es que estos esfuerzos que se han hecho de búsqueda de acuerdos y entendimientos, tenemos atrás ya varios que no han funcionado y han sido nada más shows y fuegos artificiales. Hoy es el momento que no podemos ya estar jugando con el diálogo, es el momento de que empiecen en serio a sentarse responsablemente, sobre todo los dos grandes partidos. Bueno, recordemos que son 3 resoluciones que emite la Sala de lo Constitucional el día miércoles por la tarde. Esta de la ley de amnistía pues abre un nuevo debate en casos como por ejemplo el de los jesuitas, Janet, que estábamos viendo que venía y que avanzaba y que no avanzaba y que fue la justicia española la que tuvo que intervenir para que se volviera a discutir en El Salvador el tema. ¿Cómo podría, por ejemplo, dar un giro a todos estos procesos que estaban ahí retenidos y que hasta cierto punto El Salvador mantenía en el olvido, ¿no? Pues como ya señalábamos, pues efectivamente esta sentencia abre o allana el camino a la posibilidad de investigar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos
sobre todo aquellos a los que se refiere la Comisión de la Verdad, que son delitos ocurridos a partir del 1 de diciembre de 1980. Y luego la sala también especifica que se incluirían además, digamos, de estos casos ya señalados por la Comisión de la Verdad, que en realidad son 32 casos emblemáticos, frente a las cuales pues hubo una investigación en ese momento de la comisión que estuvo a cargo de la investigación de estos hechos, pero además la Comisión de la Verdad recogió información de 22.000 casos, ¿verdad?, de los cuales el 88% estaban referidos a graves violaciones a los derechos humanos cometidos por, en aquel momento, los cuerpos de seguridad, principalmente del viejo régimen de seguridad, ¿verdad?, la XPN, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, pero también casos cometidos por estructuras paramilitares y escuadrones de la muerte. Eso obviamente abre un abanico bastante grande. Sin embargo, habría que ver realmente cuáles de estos casos están fundamentados. Son 32 los que la Comisión de la Verdad en aquel momento investigó mucho más a fondo, pero además la sentencia abre la posibilidad de activar casos que hayan ocurrido a partir de mayo de 1986. En ese sentido, se incluiría justamente el caso Jesuitas, ¿verdad?, que ocurrió en el 89, y obviamente otros casos relevantes como el caso del Mozote, ¿verdad?, otras masacres también que ocurrieron en el país. No así, por ejemplo, el caso de Roque Dalton, que ocurrió en mayo de 1975, o el caso de Rutilio Grande también, ¿verdad?, jesuita, asesinado justamente en 1977, pero digamos deja abierta la puerta para que las víctimas puedan activar estos casos. Ahora, esto plantea un enorme desafío para la justicia en el país, en tanto habría que justamente activar mecanismos efectivos para la investigación y reparación de estos casos. Por un lado, se requiere una fiscalía fuerte, comprometida, ¿verdad?, con recursos, pero además independiente de los poderes de turno. Recordemos que en la gran mayoría de estos casos estuvieron vinculados principalmente militares y también miembros de la exguerrilla, muchos de los cuales ahora pues son funcionarios de gobierno, incluyendo el mismo presidente de la República. O sea, con lo cual pues obviamente se están tocando estructuras de poder del país, y eso sin duda plantea un debate en términos de cómo, digamos, el país va a encarar ese desafío que de alguna manera no llenó en el momento de los acuerdos de paz. Creo que otro elemento importante que señala la sentencia y que de alguna manera ha sido utilizado reiteradamente por aquellos que están a favor de la negación de justicia de las víctimas, es que la piedra angular de los acuerdos de paz fue la amnistía. Eso no es así. Yo creo que basta leer el texto de los acuerdos de paz para señalar que justamente pues la piedra angular de los acuerdos de paz fue, por un lado, la desmilitarización de la seguridad pública, pero también la superación de todas formas de impunidad. Y en ese momento, bueno, los acuerdos de paz establecieron una serie de mecanismos para la investigación de estos casos. Se formó la comisión ad hoc para la investigación de grupos armados ilegales, se formó también una comisión ad hoc para la depuración de la Fuerza Armada. Muchos de estos casos, algunos investigados a profundidad y cuyas recomendaciones derivaban, por ejemplo, en la suspensión o en la investigación a nivel judicial, no fueron acatados. Estas recomendaciones no fueron acatadas, más bien justamente la adopción, la aprobación de la ley de amnistía 5 días después del informe de la Comisión de la Verdad fue emitida justamente para garantizar la impunidad de todas estas personas señaladas de graves crímenes. En ese sentido, pues, creo que es una prueba de fuego para el sistema de justicia, pero también para el sistema político del país. Realmente aquí veremos que tanto el país ha avanzado, ¿verdad? Se dice que de alguna manera nos hemos consolidado como un país democrático, pero realmente hasta ahora, digamos, el tema de las víctimas ha estado olvidado y más bien
en los últimos 25 años se han activado mecanismos para negar el acceso a la justicia, para ocultar la verdad. En ese sentido también es interesante cómo la sala destaca la importancia del reconocimiento de la verdad, porque probablemente en algunos casos, digamos por la antigüedad, por incluso la inexistencia ya de víctimas, porque incluso sus parientes ya han fallecido, a lo mejor no se van a activar, pero al menos necesitamos saber la verdad. Y el caso de Jesuita es un caso emblemático justamente que muestra cómo el Estado salvadoreño, cómo el sistema de justicia ha negado de manera reiterada y persistente a lo largo de 25 años la posibilidad de conocer quiénes fueron no solo los autores materiales, sino también la autoría intelectual, ¿no? Un punto importante, creo yo, es que destaca la resolución de la sala es cuando dice que en los acuerdos de paz no se menciona el término amnistía y no se toma como un elemento clave de los mismos acuerdos de paz. Entonces, me parece que este es un punto importante al leer la resolución que emite la Sala de lo Constitucional. Exactamente. Justamente los acuerdos de paz señalan con insistencia la necesidad de establecer mecanismos para la superación de todas formas de impunidad, principalmente de aquellos hechos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues, plantea, por ejemplo, la depuración e investigación de oficiales señalados de violaciones a los derechos humanos. Esto después se traduce de alguna manera también en el capítulo de la Fuerza Armada, el capítulo 1, ¿verdad?, de los acuerdos de paz, en donde se plantea la necesidad justamente, bueno, no solo de depurar, sino en donde aquellos casos que habían señalado, sobre todo por la comisión ad hoc, en donde señala un grupo importante de oficiales, sobre todo de más alto rango, vinculados a graves hechos de violaciones a los derechos humanos, la necesidad de que se sometan a la justicia. Esto no ha sido así, ¿no? Por otra parte, yo creo que la sentencia es relevante en tanto reconoce la relevancia justamente, el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y esto de acuerdo conforme a los principios de derecho internacional humanitario, ¿verdad? Significa que estos crímenes, a pesar de que han sido cometidos hace 25 o 30 años, no pueden prescribir, es decir, que existe la posibilidad de que se inicie una investigación. Son crímenes que por su carácter, de alguna manera, siguen vigentes, por cuanto ningún Estado puede negar la justicia y la reparación integral de las víctimas, algo que se ha venido insistiendo específicamente en el caso jesuita, ¿no? Ese es justamente uno de los argumentos a los cuales apela el juez español, ¿verdad?, y la audiencia española, el carácter de imprescriptibilidad de este delito al ser considerado un delito de lesa humanidad. Por otra parte, yo creo que es importante el énfasis que en esta sentencia la sala le da al tema de la reparación, no solo material, sino la reparación moral, es decir, la reparación integral de las víctimas, que pasa por su dignificación, digamos, al reconocer la verdad, al conocer quiénes fueron los que cometieron esos hechos tan atroces, pero también al buscar mecanismos, no necesariamente solo de responsabilidad civil, aunque lo plantea claramente la sala, sino también de reparación moral, ¿verdad? Ya en su momento la Comisión de la Verdad derivaba una serie de recomendaciones y en su momento también otros organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaba, por ejemplo, en casos como el Mozote, la necesidad, por ejemplo, que desaparezcan de calles, plazas públicas, nombres de personas que han sido señaladas por haber violado graves derechos humanos, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, se señalaba para el caso específico del Mozote, de alguna manera que se cambiara el nombre a algunos batallones militares que llevan el nombre del coronel Monterrosa, y de igual manera pues hacía en ese momento en su resolución sobre el caso del Mozote la Comisión Interamericana el llamado
a eliminar, ¿verdad?, hacer desaparecer los nombres, digamos, de plazas o lugares, espacios públicos, nombres de personas que han sido señaladas. En este caso, por ejemplo, Roberto Aguizón, hay una plaza aquí en Antiguo Cuscatlán que lleva su nombre. Todos estos elementos tienen que ver con el tema de la reparación simbólica, la reparación moral de las víctimas. Roberto, no hay duda que Janet tocaba un punto importante cuando decía, esta es una prueba de fuego, y tanto parece que el sistema económico también está en este momento en una prueba de fuego, porque estamos hablando, por ejemplo, desde el fin de semana el presidente dice, hay señales rojas que están diciéndonos que el endeudamiento es un problema que tiene El Salvador. A raíz de esto, bueno, surgen estas decisiones tomadas en la Sala de lo Constitucional, la del 13% que se iba a aplicar a partir de este viernes a la energía eléctrica, los 900 millones que estaban parados ahí desde el año 2015, y bueno, a eso sumamos otra serie de situaciones que ustedes como economistas han venido señalando. ¿Está en este momento también a prueba, por ejemplo, el sistema económico y las decisiones que se puedan tomar a nivel político para resolver el grave problema fiscal que tiene El Salvador y que, bueno, pone también en el centro del debate estas decisiones tomadas desde la Sala de lo Constitucional, estos aspectos del funcionamiento de El Salvador, el aspecto económico? Hay que ver la amenaza como una oportunidad, porque desde hace varios años y desde hace tiempos atrás, de gobiernos anteriores, varios economistas venimos señalando que la ruta, la manera como se ha venido gestionando especialmente las finanzas públicas y también la economía, iba en un camino equivocado, erróneo. Es más, te diría que funde desde 1996, en nuestro primer libro que se llama Crecimiento Estéril, cuando en ese momento incluso se decía que El Salvador ya se iba a convertir en un tigre latinoamericano. Nosotros dijimos, miren, esto es un crecimiento estéril. Si no hay ciertos cambios, digamos, en la forma de funcionamiento, o como le quieran llamar, en el esquema o en el modelo de funcionamiento, a la larga esto va a tener un tope. Hemos tenido altos y bajos desde entonces, pero la tendencia siempre ha sido a un deterioro progresivo, digamos, de las finanzas públicas y del crecimiento económico. Si tú ves, el crecimiento económico del país nunca ha sido tan alto, pero después de los acuerdos de paz hemos mantenido, digamos, tasas muy bajas, y el país ha pasado de tasas después de tener del 6, después pasa al 4, después al 3, ahora nos alegramos con apenas tener tasas de crecimiento del 2%. Es decir, ahí hay un problema más estructural, histórico, que viene de crecimiento, y que no se han dado los pasos, ni los gobiernos llamados entre comillas, de izquierda han, digamos, logrado hacer cambios importantes en este rumbo, y mucho menos en las finanzas públicas. Las finanzas públicas, especialmente a partir de 2008-2009, con la crisis que se desarrolla a nivel internacional, ha venido en un franco deterioro y ha venido, digamos, en una ruta de insostenibilidad. Lo señalamos desde hace también mucho tiempo, ¿no? Entonces ha llegado el momento, ¿no?, en que ya no solo tienes problemas de desequilibrio macroeconómico, que es lo que venía de alguna manera teniendo, sino que ahora entraste a un problema de liquidez del Estado, del gobierno, es decir, de liquidez, quiere decir que le faltan recursos, y estamos entrando, ese problema de liquidez está entrando a un problema de impago, es decir, ya hemos visto señales desde hace algunos meses atrás donde hay dificultades para pagar a los proveedores. Si tú comienzas a retrasar los pagos, si tú comienzas a jugar con el presupuesto para que el presupuesto se te equilibre, entonces la deuda de este año te la trasladas al siguiente, estás viendo muchas dificultades que indican que el gobierno, digamos, tiene dificultades para enfrentar sus compromisos financieros y sus compromisos sociales. Entonces, justamente en este momento que estamos con estas dificultades, los chorros o las palancas para enfrentarlos se han ido agotando. Por un lado, los préstamos externos tienen dificultades, o digamos, el obtener dinero vía venta de bonos, por ejemplo, adentro o afuera del país, se han venido agotando, primero porque el país
tiene dificultades a nivel externa, tiene mala imagen. Es decir, cuando ya tú estás en situación de impago te empiezan a ver así con desconfianza, ¿no? Entonces tenemos esa dificultad para obtener afuera. Adentro se han empezado a tener problemas, la palanquita de la tarjeta de crédito, que son los letes, estas letras del tesoro, han empezado a tener dificultades también de venta. Antes se vendían, porque si tú le pones una buena rentabilidad se vende rápido. Los impuestos, han habido ya varias reformas que han dado más dinero, pero se han reducido, digamos, los márgenes para seguir aumentando impuestos en una economía que no crece mucho. La CEL, que era una fuente de ingresos, ahora más bien le prestan, ¿no? Más bien que CEL sea una entidad que ha venido contribuyendo, digamos, a las finanzas públicas, es un poco al revés. Ahora hay que ayudarle a CEL. Es decir, el panorama, por lo tanto, es de amenaza. Entonces, y termino diciendo que esta amenaza convirtámosla responsablemente en una oportunidad de buscar justamente un entendimiento. A mí no me gusta hablar de acuerdo fiscal, pacto fiscal. Empecemos a entendernos en determinadas cosas específicas, ¿no? Viables, técnica, financiera y políticamente, ¿no? Para que el país pueda tener, digamos, determinada tranquilidad y veamos a futuro, no solamente para solventar los problemas de caja, porque la reforma que plantea el gobierno en pensiones, a mi manera de ver, es una medida bastante desesperada para tener dinero más que para solventar el problema de las pensiones. Hemos visto como el gobierno, digamos, ha tomado medidas sin tomar en cuenta muchas veces esos aspectos jurídicos. Por eso es que siempre le corrige la plana la Sala de lo Constitucional. Hay que dejar esa improvisación, hay que entrar en una ruta, como digo, más responsable y seria de cómo manejar las finanzas públicas, de cómo manejar la deuda, de cómo manejar los desequilibrios macroeconómicos y sobre todo de cómo empezar a reactivar la economía. Y eso pasa en este país y esto es algo casi se ha convertido en una digamos, verdad que casi todos señalan, que la salida pues es sobre todo política, que la confrontación política está impidiendo, digamos, que busquemos soluciones a esta situación que te he presentado. Y ojalá, como digo, digamos, esta vez sí vaya en serio. Yo he conocido de intentos privados también que han fracasado intentos públicos. Ojalá que esta vez no estemos jugando nuevamente con el diálogo, no estemos jugando digamos, con la foto, de que solamente nos tomamos la foto, ¿no? Y decimos que vamos a ir a un acuerdo y no pasa absolutamente nada. Lo que hace es alimentar la desconfianza nuevamente y no estamos para jugar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerde que esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos analizando las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Agradecemos también a quienes nos sintonizan a través de Facebook. Les recordamos que tenemos una pregunta que hemos formulado para que ustedes participen. ¿Qué opina usted de que la Sala de lo Constitucional haya suspendido temporalmente el cargo del 13% a la energía eléctrica? Por supuesto que a medida que vayamos avanzando vamos a ir conociendo los comentarios que ustedes nos han dejado a través de esta red social. Mientras tanto, les recordamos que estamos hablando de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Fueron una serie de resoluciones que fueron emitidas el día de ayer. Una de ellas, bueno, Continuamos con la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Estamos llegando ya a la etapa final. A esta hora tenemos una declaración que ha dado justo hace unos minutos Gerson Martínez sobre esta inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro. Cualesquiera que sean las resoluciones, uno tiene que respetarlas. ¿Cree que podría ser contraproducente? Habrá que estudiarla. Yo creo que a esta altura la sociedad ha madurado mucho. Creo que la sociedad salvadoreña ha avanzado mucho en el espíritu de reconciliación. Hay que trabajar el espíritu de reconciliación en el país. Yo creo que después de la resolución de la Sala, el desafío es construyamos la reconciliación. Este es un país que sigue siendo enfrentado y polarizado. No podemos seguir siendo enfrentados.
En el pasado siempre se utilizó el poder para dividir al país, para enfrentar al país y para desangrar el país. Hoy, el poco poder que podamos tener, tenemos que utilizarlo para reconciliar al país, para unir al país. No es posible que exiguos poderes económicos y los poderes políticos sigan enfrentando al país. Aquí hay que unir al país, es la única manera de construir soluciones. Bueno, tu apreciación de esta declaración que acaba de dar el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien, bueno, fue un actor importante durante la situación de guerra que vivió el país, también durante la firma de la paz, ¿no? Bueno, yo creo que su apreciación refleja el nivel de madurez política, ¿verdad? Esperaríamos que ese nivel de madurez política sea compartida, sea expresada, pues, por los que están dirigiendo el país en los diferentes órganos de Estado, y en ese sentido yo sí creo que es una gran oportunidad para el país. Es una gran oportunidad justamente para transitar a un nuevo estadio de reconciliación, de erradicación de la impunidad, de reconocimiento de las víctimas, de reconocimiento de la verdad, y con ello sentar las bases realmente para un verdadero proceso de pacificación en el país, que a 25 años de la firma de los acuerdos de paz no ha conquistado, ¿no? Aunque, digamos, se acallaron las armas, la ansiada paz nunca llegó al país, todo lo contrario. Y yo creo que en ese sentido depende de nosotros ahora, la generación actual del país, la posibilidad de también allanar el camino para que las nuevas generaciones en este país puedan gozar de un futuro distinto. Yo creo que eso es lo que nos estamos jugando, y esta sentencia es relevante en ese sentido, ¿verdad? La posibilidad de allanar el camino para la reconciliación nacional. Sobre todo porque había un problema ahí, habían casos que estaban olvidados pero no estaban cerrados, porque por ejemplo lo que pasó con el caso Jesuitas, lo que pasó con el caso de Romero, o sea, la historia ha ido avanzando, pero la situación continuaba ahí. Para parte de la sociedad salvadoreña quizás se olvidaron estos casos, pero para los que sufrieron directamente la guerra, y estamos hablando de dos situaciones, porque por ejemplo Rodolfo González, uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, hablaba de 32 casos, decía él, que consideraban que podrían ser estudiados, 20 cometidos por el ejército y 12 cometidos por la exguerrilla del FMLN. Sí, sí, como yo mencionaba anteriormente, son 22.000 denuncias las que recibió la Comisión de la Verdad, y de los cuales pues examinaron 32 casos más a profundidad que justamente mostraban los patrones de la violencia más connotados durante la guerra. La sala pone énfasis en esos 32 casos, pero además abre la posibilidad de que se activen otros casos que probablemente la Comisión de la Verdad, por el corto periodo en el que recibió los casos, no llegaron a su conocimiento. Y también, como ya señalaba, establece que aplica para todos los hechos sucedidos desde el 1 de junio de 1989 al 16 de enero de 1992. Estaríamos justamente hablando de los 12 años del conflicto armado hasta la firma de los acuerdos de paz. Es decir, hay un abanico bastante amplio de casos que se podrían activar a partir de esta resolución. Bueno, teníamos una pregunta en Facebook que la estamos formulando desde el día de ayer y nos interesa la participación de los ciudadanos. La pregunta dice, ¿qué opina usted de que la Sala de lo Constitucional haya suspendido temporalmente el cargo del 13% a la energía eléctrica? Esa es la interrogante que estábamos formulando en Facebook, y por supuesto que esperamos las participaciones de todos los ciudadanos. Ahí tenemos a Edgar Buendía, que nos dice, considero que es una resolución apegada a la ley, es simple, la Corte está haciendo su papel, puesto que el gobierno únicamente se ha remitido a crear impuestos tras impuestos, producto de las prácticas asistencialistas y populistas, dañando con ello al mismo de siempre, es decir, al pueblo salvadoreño. Miguel Junior Miguel nos dice, está magnífico, ya que ellos no encuentran la manera de reponer los fondos que han mal administrado y quieren reponerlo a como dé lugar a costillas del pueblo. Diego Leonel Zelaya nos dice, quitan el 13% de luz y se lo van a poner a cualquier otra cosa, se acordarán. Y Pablo Montes nos dice, es un juego de la sala, están recibiendo órdenes de un poder y tienen agenda, dice. Y John Méndez nos dice, somos pobres, trabajamos para mantener a nuestras familias, así que está muy bien.
Y Chusín Muñoz nos dice, creo que ya es suficiente con tantos impuestos porque al final todo lo paga el pueblo salvadoreño. Esta es la participación de los ciudadanos que han estado contestando esta pregunta que estábamos formulando en Facebook. Obviamente estamos llegando ya a la parte final de la entrevista, pero me gustaría escuchar la conclusión de Roberto Rubio sobre la situación económica del país. Ustedes han estado realizando foros, han hecho diferentes declaraciones diciéndonos, miren, la situación es grave, pero ¿qué debemos entender, por ejemplo, los ciudadanos sobre esta situación económica sobre la que ustedes han estado apuntando? Mira, creo que estamos en una coyuntura, yo diría que puede ser positiva, tanto por lo de la ley de amnistía como para estas resoluciones. Y te pongo un ejemplo de que ponen los chinos de un gusano. El gusano, tú sabes que para avanzar se encoge, ¿no? Pero cuando está justamente encogido es cuando avanza. Bueno, no todos los gusanos, hay gusanos que caminan de otra manera, pero digo, ese gusano que se encoge para caminar. Es decir, cuando tú estás encogido, cuando hay estas coyunturas difíciles, tú tienes dos alternativas. O avanzas realmente, o te metes en el hoyo. Hoy, el país, los que dirigen este país, están en esa posibilidad. O salen adelante y manejan adecuadamente, como se debe, lo que puede venir de la ley de amnistía de una manera madura y no agarran eso como un instrumento de venganza y entra esto en un esquema polarizado, ¿no? Que eso es lo que hay que justamente evitar. Yo creo que es el llamado que hace Gerson Martínez a tener una madurez política y buscar la reconciliación en lugar de usar esto para la confrontación. Y por el lado también económico, yo creo que es un buen momento para que hagamos en serio unos entendimientos en materia económica y fiscal al mismo tiempo. Bueno, así llegamos al final de la entrevista correspondiente a este día jueves. Por supuesto, agradecemos a Janet. Gracias, Janet. Muchas gracias a ustedes. También a Roberto Rubio, economista. Muchas gracias. Así llegamos al final de la entrevista correspondiente a este día. Les agradecemos su sintonía y les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ahí viene la segunda parte de Noticiero Hechos AM. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía. En su resolución estima que deben investigarse los delitos de lesa humanidad. Por ahora, los magistrados de la Sala de lo Constitucional hablan de que por lo menos 32 casos deben ser analizados, 20 cometidos por el ejército y 12 por la exguerrilla. Otra resolución polémica de la Sala es la declaración de inconstitucionalidad de los 900 millones de dólares en títulos valores que fueron aprobados hace más de un año en la Asamblea Legislativa y que habían quedado suspendidos luego de admitir una demanda de inconstitucionalidad en su contra, puesto que se argumentaba que diputados suplentes habían hecho dicha aprobación. Siempre en el órgano judicial, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda impuesta hace 2 semanas en contra del decreto 39 emitido por la presidencia y que autorizaba el incremento del 13% en la tarifa de la energía eléctrica. El gobierno reaccionó y aseguró que la decisión es un freno al desarrollo. La Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador decretó medidas sustitutivas a la detención a favor del exdirector de Centros Penales Nelson Rauda y para el exinspector Anílber Villeda Rodríguez, ambos acusados por la Fiscalía General de la República de introducción de objetos ilícitos a los centros penitenciarios durante la tregua entre pandillas. Y el caso sobre enriquecimiento ilícito del cual se le acusa al exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, está avanzando. La Fiscalía General de la República ha solicitado un auxilio judicial que no es más que un análisis financiero contable, de las cuentas del exfuncionario, ya que según el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, el monto podría incrementar. 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos nuevamente listos para seguir compartiendo información valiosa para usted. Ya más adelante vamos a tener un reporte del tráfico también. Nuestros equipos se han mantenido también en diferentes puntos en las calles para llevarle a usted los detalles. Y bueno, compañeros, también pendientes de lo que surge a través de las redes sociales, esa información que estamos compartiendo nosotros como equipo de Noticiero Hechos. Así es, así que muy pendiente de nuestras redes sociales. En estos momentos ya es como una tradición ya de parte de Noticiero Hechos conectarnos con expertos que siempre abordan de una manera pues muy interesante diferentes temas. Y en esta oportunidad hablaremos de las consecuencias psicológicas que sufre una mujer luego de un aborto. Y para ello nos conectamos con la doctora Mendoza Burgos, una experta en este tema, y que pues a quien saludamos a través de la distancia vía Skype. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Buenos días.
Espero que estén todos bien. Estamos muy contentos de tenerla a usted, doctora, y vamos a estar conversando sobre este tema que es muy interesante y que seguramente pues, es de mucho interés en El Salvador debido a las polémicas que genera este tipo de temas. Así es. Bueno, pero antes de iniciar esta conversación, doctora, y de conocer un poquito más sobre las implicaciones psicológicas para una mujer que haya tenido algún aborto, ya sea provocado o ya sea por algún accidente que haya tenido, siempre hay implicaciones psicológicas. Antes de eso, queremos presentarle este reporte que ha elaborado nuestro compañero Julio Guevara en torno a este tema. La Constitución de la República de El Salvador vigente establece en el artículo 1 que se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. Nosotros realmente le hacemos un llamado al diputado Parker para que se dé cuenta que una medida que él está tratando de impulsar, lo único que va a venir a hacer es a terminar de a dar un tiro de gracia. El aborto es un tema que continúa generando cruce de palabras entre organizaciones que piden la despenalización de este y legisladores que piden se incrementen las penas de quienes lo practiquen. Si la Constitución, que es la Carta Magna, de la cual deriva el Código Penal, dice que se es persona humana desde el momento de la concepción, ¿por qué el Código Penal va a hacer una diferenciación entre matar a una persona en gestación o matar a una persona como tú, como yo? Cuando revisamos el conjunto de legislación y luego vemos cómo han sido procesadas cantidad de mujeres que inicialmente fueron denunciadas por aborto, pero dentro del proceso penal judicial se cambió la calificación del delito a homicidio agravado. Según SEMujer, El Salvador es uno de los 3 países latinoamericanos que aún condena el aborto, y permitirlo, según ellos, es una necesidad. Sostienen que la negativa a despenalizarlo atenta contra los derechos de la mujer. Una niña que ha sido violada, encima de esto sale embarazada producto de esa violación sexual y encima de eso ahora la vamos a meter a la cárcel de 30 a 50 años de prisión, pero por favor, ¿en dónde estamos? Estamos hablando además de la necesidad de analizar concretamente las situaciones en las que en El Salvador se realiza o más bien las condiciones en las que se encuentran las mujeres que realizan un aborto. Según estadísticas, en El Salvador cada 3 horas una mujer es víctima de violación y los movimientos feministas afirman que las leyes penales continúan favoreciendo a los agresores sexuales. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares. En este reporte de Antonio Valladares veíamos sobre todo la parte legal, la parte jurídica del tema del aborto, pero hay también las consecuencias psicológicas, que es lo que vamos a hablar con la doctora Burgos. Pero esta parte solo se puede entender escuchando, por ejemplo, testimonios como el de María Teresa, una mujer que ya estuvo encarcelada por un delito como este y quien no puede contener las lágrimas cada vez que habla de su caso. Escuchemos a continuación parte de su caso en sus propias palabras. Fue un momento muy difícil. Fue un momento en que me decían ¿a dónde está el bebé? Yo dije, ¿cuál bebé? Yo no sabía. Yo no le quise quitar la vida a nadie. Peor a mi hijo. Lastimosamente las leyes de nuestro país, pues, son muy duras. Ya viví 4 años dentro de prisión. Bueno, extraíamos esas declaraciones de María Teresa, que es justamente el caso que conocimos recientemente, un caso que ha estado en el debate público y que, bueno, nos hace saber también la realidad de muchas mujeres en nuestro país. En este caso estamos hablando de un accidente, el que habría ocurrido porque ella manifiesta que no sabía que estaba embarazada y fue una pérdida involuntaria ahí del bebé, un caso que igual la llevó a una condena, ya estuvo varios años en prisión. Pero ¿cuáles son esas consecuencias psicológicas, doctora, para una mujer que pierde a su hijo? Mire, definitivamente pues no se va a sentir tan bien emocionalmente. Ahora, creo que es bien importante, referente al contexto que acabo de oír, tanto de lo legal como lo de la señora, pienso que gran parte del problema es que el aborto es una mala palabra para todo el mundo. Nadie desea realmente abortar, ni nadie está totalmente de acuerdo con el aborto. El problema es que simplemente no se está de acuerdo, pero no se ofrece una solución,
no se ofrece una forma de detener los embarazos de una mejor manera. Ese es el problema. Luego me llama la atención que la señora que a la que están juzgando, no sé si se da cuenta en gran parte del contexto, ella no es que esté totalmente molesta con haber abortado, sino con la actitud de lo que las rodean. Es un tema muy difícil y pienso yo que en un país donde se carece de educación sexual, donde se carece de políticas de planificación familiar, donde una mujer fácilmente no puede comprar o obtener métodos anticonceptivos o se le llama prostituta si los utiliza, es bien difícil hablar de este tema del aborto. Por otro lado, e incito a los señores diputados que así como le van a poner penas y se las van a subir a las mujeres, ¿por qué no buscan a los padres? Si pueden detectar ADN en el material abortado, creo yo que sería una buena iniciativa también condenar a los padres, porque los hijos no se hacen solos. Si esta señora está llorando por su hijo, probablemente hay un padre que también debería estar llorando por el hijo. El aborto es algo que no se elige. Muchas veces se hace por desesperación, porque no encontramos nada que hacer y la mujer ya no puede con tanto hijo, o como dicen las feministas también, a veces es producto de violación o son niños que vienen de mal estado, y cada madre tiene derecho, dentro de mi punto de vista, a aceptar si quiere continuar o no con ese embarazo. Hay una gran diferencia cuando la madre decide y está feliz con su embarazo y tiene un aborto espontáneo, llamamos, o sea que no ha sido para nada provocado. Definitivamente es una tristeza mortal, terrible. Esa madre necesita un súper apoyo. En el caso de las madres que detienen su embarazo, probablemente mezclado con cierta tristeza, hay también un poco de alivio, porque definitivamente saben que no van a ser capaces de mantener, educar a un niño. Muchas veces son madres que tienen ya bastantes hijos y sobre todo, y vuelvo a repetir para los señores diputados, no hay un padre que se responsabilice junto con ellas. Doctora, el tema es delicado de por sí y es bien difícil. Le saluda Carlos Artiga, buenos días. Sí, Carlos, es bien difícil, buenos días, es bien difícil mantenerse alejado del tema legal y del tema si uno está o no de acuerdo y qué le parece, porque uno puede esbozar su criterio a medida uno va dando su opinión, aunque sea y aunque estemos hablando de las consecuencias psicológicas que esto tiene, ¿no? Ahí me queda muy claro cuál es su postura con relación a esto, doctora, con solo haberlo escuchado ahorita, y déjeme decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora bien, las consecuencias que esto puede acarrear, como usted bien decía, hay diferentes casos, ¿no? El voluntario, el que viene de una violación, el que viene incluso de motivos médicos cuando la vida de la madre misma está en peligro por continuar con un embarazo, aunque este haya sido planificado, ¿no? Ese es otro caso también muy común. Ahora, ¿las consecuencias psicológicas serán iguales en los tres cuando se haya detenido el embarazo o serán diferentes, como usted apuntaba? No, definitivamente que no van a ser iguales. Van a ser diferentes porque el contexto del embarazo es diferente. Eso sí, madre siempre es uno madre. Cierta tristeza, cierta melancolía va a haber. Ya sea que el aborto sea provocado o sea espontáneo, definitivamente que va a haber dolor. Es una pérdida, ¿verdad? Por otro lado, también es importante que desgraciadamente, como no tenemos políticas de planificación familiar, no tenemos prevención en embarazos tempranos, muchas veces cuando las madres deciden o al fin se animan que ya no quieren tener ese pequeño por la razón que sea, es bastante avanzada la edad gestacional y sí se ven esos fetos como sacan las personas en contra como provida, pero si las madres deciden detener un aborto en estadio temprano, lo que van a encontrar es un montón de sangre. Es doloroso, pero definitivamente es más doloroso ver a los niños en las calles, saber que niñas las están prostituyendo, saber que si alguien ha sido violada. Hace poco, Ulises Mariner, el periodista que trabaja en los juzgados, mencionaba de una niña que había sido violada por su hermano.
tenía apenas 12 o 14 años. ¿Qué va a hacer de esa niña? Encima salió embarazada con un hijo que a la vez es que su sobrino e hijo. Y una niña de 14 años, encima era analfabeta, o sea que no sabía leer ni escribir. ¿Qué le va a dar a ese niño? Por otro lado, las instituciones que trabajan en contra de esto y los diputados, nadie se hace cargo de estos niños. ¿Quién los va a alimentar? Creo que en alguna ocasión a una señora a la que hicieron no abortar, que fue un caso famoso, creo que se llamaba Beatriz, le ofrecieron una vivienda y jamás se la dieron. Al paso del tiempo le entrevistaron los españoles, porque yo me leo varios periódicos, y Beatriz no había recibido ni medicamentos para ella, ni menos ayuda para la criatura. Bueno, creo que la criatura murió al nacimiento y ella no había recibido nada de lo ofrecido. Doctora, le saluda Manuel Burgos. Me interesa que hablemos de un aspecto en específico. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene en la psicología de una mujer el sentirse juzgada por situaciones que a veces, por ejemplo, no dependen directamente de ella? Por ejemplo, las que sufren un aborto espontáneo y que luego tienen que enfrentar a la justicia, como el caso que teníamos de María Teresa, aunque obviamente ese es un tema que todavía está en debate jurídico, el caso de ella, pero me gustaría que profundizáramos en esta parte, en el que una mujer, luego de haber sufrido este traumático suceso, se siente juzgada por el resto de la sociedad. Eso, abonando a la pregunta de Manuel, doctora, sí, justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas para una mujer que, aparte de que tiene que pasar por todo esto, todavía la sociedad o algún sector la va a juzgar y la va a señalar por lo que pasó? Imagínese usted cómo se podrá sentir la pobre mujer mancillada, vulnerada, avergonzada, furiosa y frustrada por dentro de que la sociedad la está juzgando de esta manera, cuando nadie, probablemente, para empezar, no juzgan a la persona que le embarazó. Si fue violación, peor aún. Y nosotros los latinos somos sobre todo bien susceptibles a la crítica, y sobre todo en un país tan crítico y que de este tipo de temas hacen adalid muchas personas y muchos diputados inescrupulosos para alegrar a una parte de la población, pero no piensan en el gran grueso de la población que tiene que cargar con sus hijos. ¿Con cuánto vive un salvadoreño promedio? Creo que es con $1 al día. Entonces, definitivamente, luego hay mucha gente que habla en contra de los abortos, pero luego si su hija, ya imagínense si le violan a una hija, no creo que lo tengan, pero claro, tienen la oportunidad de salir al extranjero a realizarse este tipo de procedimientos. Creo que los señores diputados, la sociedad, tiene que trabajar en tratar de que hayan programas de planificación familiar, que a la mujer se les instruya sobre sexualidad, que se den medidas preventivas, las pastillas deberían darse gratis, que los hombres usen condón. Los hombres no quieren usar condón al tener relaciones sexuales con las mujeres. ¿Por qué creen que las prostitutas salen embarazadas? Porque les pagan para dejar de tener relaciones sin condón. Entonces estamos hablando, el aborto es como la punta del iceberg, pero el problema es terrible. La sobrepoblación que tenemos, es cierto que la gente es un capital social cuando es educado, cuando tiene oportunidades de trabajar, pero cuando lo que se va a dedicar es a vender en la calle, no van a aprender ni a leer, van a ser carne de prostitución femenina o masculina, definitivamente que estamos ante un problema más grande que la punta del iceberg. Sentimientos, definitivamente ninguna mujer puede estar impasible ante un embarazo y ante la pérdida del mismo y ante ser juzgada por la sociedad. Sí, eso me parece muy importante, eso que ha recalcado al final, doctora, tan importante que conozcamos sobre los efectos psicológicos que realmente puede tener para una mujer tomar esta difícil decisión
¿verdad? Para las mujeres que lo han hecho por cualquiera que sea la razón, por cualquiera que sea el motivo. Y bueno, el tema de la educación sexual que nos compete a todos como sociedad. Y otro tema muy importante que usted mencionaba también, el tema de la legislación que tenemos acá en nuestro país, porque se juzga a las mujeres en muchas ocasiones por un delito que no cometieron, pero también nos está pensando en que hubo un hombre que participó también en ese acto y que en ningún momento es ni siquiera localizado acá por las autoridades. Exacto. Así que muchísimas gracias, doctora, por ahondar un poquito más en este tema. A ustedes, y creo que ya es despedida, le recuerdo que escribo en www.dramendozaburgos.com. Ahí va a encontrar temas de todo tipo y también pueden pedirme temas. Gracias, doctora. Gracias, un gusto. Muchas gracias. A ustedes. Saludamos a Azucena Sandoval, quien nos tiene información del tráfico. Azucena, buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. Información del tráfico vehicular justamente del Boulevard de los Próceres, en las cercanías de la Plaza El Soldado. El panorama que usted va a ver a través del Águila 12 es totalmente distinto al panorama que ha visto usted días anteriores justamente en este bulevar. Es decir, aquí a esta hora de la mañana no se reporta tráfico vehicular. Hemos podido realizar un recorrido e incluso en el transcurso de media hora este panorama se ha mantenido en esta zona sin tráfico vehicular. Ese es el sentido, por ejemplo, que viene de la zona de Santa Tecla, que viene desde también incorporándose de la carretera Panamericana y va con destino, por ejemplo, hacia la carretera Comalapa o incorporarse ya sea a la 49 Avenida Sur. No hay tráfico vehicular, compañeros, eso es totalmente sorprendente, Célida, porque vemos que en esta zona siempre está congestionado y es una de las horas pico. De igual manera está en el otro sentido, es decir, en el sentido que va hacia Santa Tecla o también va a incorporarse hacia la Manuel Enrique Araujo. Un pequeño congestionamiento se ha generado en las cercanías de este lugar donde estamos ubicados, que es la Plaza de las Armas. Esto por un desperfectos mecánicos, y ya lo están viendo ustedes, es un vehículo color blanco que está justamente generando tráfico y ya se puede ver una larga fila en este lugar. Esto es por desperfectos mecánicos, no porque haya tenido algún percance vial, compañeros. Bueno, 7:53, ya muy cerca de las 8 de la mañana, y como tú decías, Azucena, parece un poco extraño que esté tan libre la calle, que se pueda circular con normalidad sin ningún inconveniente prácticamente en esta vía. ¿Y qué tenemos? Bueno, las instituciones educativas bilingües, por ejemplo, están de vacaciones. Hoy fue habilitado el paso en el redondel Masferrer, que puede ser una vía alterna para las personas que buscan la zona de la Colonia Escalón, por ejemplo, y que de repente eso esté colaborando a que no haya tanto tráfico vehicular. Correcto, correcto. Y también podría contribuir, Célida, al plan cero tolerancia que ha implementado también el Viceministerio de Transporte, porque ya quizá probablemente a raíz de que a algunos automovilistas se les ha puesto esquelas, ya lo decía al inicio de esta semana, la Marta Recinos, que ahora se encuentra en el BMT, que se habían interpuesto 18,000 esquelas. Esto por diferentes circunstancias, 18,000 esquelas desde el pasado 20 de junio hasta la fecha. Así que probablemente eso pueda contribuir también a esta situación. Y me imagino que también tendrá que ver con la hora, son las 7 de la mañana con 55 minutos, es decir, 5 para las 8. Quizás ya la mayoría de instituciones que labora en el sector gubernamental ya se encuentra trabajando y a lo mejor solo se han quedado las personas que ingresan a trabajar en horarios posteriores pues de la empresa privada. Así que buenas noticias para las personas que circulan por el Boulevard de los Próceres como cosa rara, pero importante es que usted se dé cuenta de este reporte a través de nuestra pues reporte en vivo desde el dron del Águila 12, como bien dice Azucena. Y como bien dice Artiga, Lore. Sí, un saludo a Azucena, ¿qué tal? ¿Cómo está? No la había saludado, ¿cómo le va? Yo pensé que no había llegado usted, pues, pero ahí está. No, saludos. Solo cuando de verdad estoy bien mal de salud no vengo, pero de lo contrario aquí estamos siempre al pie del cañón, como dicen. Azucena, pues muy interesante el reporte, qué bueno que está así el tráfico en este momento en la autopista sur, el Boulevard de los Próceres, en el sentido que vemos ahora, el Águila 12 nos lo muestra conduciéndose hacia la Monseñor Romero. Y claro, el tema que mencionaba Célida, que mencionaba Manuel, el plan cero tolerancia, que tú estando ahí de primera mano nos puedes confirmar, se está respetando de momento, ¿no?
Se está respetando prácticamente y como decía, son 18,000 esquelas. Imagínate cuánto es en cantidad de dinero todas esas esquelas que han puesto y que en la mayoría son por faltas graves, lo decía Marta Recinos justamente al inicio de la semana. También recordaba que van a ser distintos puntos en los que se van a estar instalando justamente para tratar de verificar que los automovilistas, así como el transporte público, también respeten las leyes y normas de tránsito. Claro, que la respetemos todos también, de hecho, ¿verdad? Vehículos particulares, motociclistas, porque pues, la ley es la misma para todos. Azucena, muchas gracias por el reporte. ¿Algo más que quieras agregar? Feliz mañana, compañeros. Igualmente para ti, Azucena, muchas gracias. Saluda a Ernesto Marte, también operando el Águila 12, el dron de Canal 12, compañeros. Intestino Medicina, además, presentó. Vamos a continuar con información de índole judicial. La Cámara Segunda de lo Civil realizó la audiencia de aportación de pruebas contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores, quien es acusado de enriquecimiento ilícito. En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir un juicio civil en contra del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y su esposa, Karina Hernández de Flores, por supuesto enriquecimiento ilícito. El caso fue enviado a la Cámara Segunda de lo Civil. Este miércoles se realizó la audiencia de aportación de pruebas y en la cual la Fiscalía asegura existe suficiente documentación que sustenta la acusación. Prueba que se ha recabado acá del Instituto de Migración, de Hacienda, información de los Estados Unidos también, en donde él argumentaba de que una empresa de allá le estaba dando algunas cantidades de dinero, pues nosotros hemos establecido que él es una persona desconocida en esa empresa. Han solicitado un análisis financiero de las cuentas del exfuncionario, ya que según Amaya, el monto de $608,000 que ya se tienen contabilizados podrían incrementar. Desde el 2009 hasta el 2014 se ha hecho ese análisis y es el periodo en el cual se le encontró el incremento patrimonial no justificado. Entonces ese es el periodo en el que se está haciendo el análisis y que es donde también se le ha pedido a la Cámara que dé el auxilio judicial. Debido a que se trata de un juicio civil, el panorama de lo que podría suceder en la siguiente etapa no es alentador para Flores. Una de las sanciones es que quedan inhabilitados durante 10 años para buscar o ejercer cualquier cargo público y además si se encuentran bienes que han sido mal habidos, estos pasan al Estado. Al igual que Leonel Flores, otros funcionarios como expresidentes están enfrentando un juicio por el mismo ilícito. Sin embargo, hasta la fecha, no hay ningún caso que haya finalizado. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador decretó medidas sustitutivas a la detención a favor de Nelson Rauda, exdirector de centros penales, y también para Anílber Villeda Rodríguez, ex inspector. Ambos son acusados por la Fiscalía General de la República de introducción de objetos ilícitos a los centros penitenciarios durante la pasada tregua entre pandillas. La Cámara Especializada confirmó la resolución de la jueza especializada y, por supuesto, este día se concretó de parte del tribunal la orden emanada de parte de la Cámara respectiva. Uno es que se tienen que presentar cada 8 días al tribunal, obviamente no cambiar de domicilio, si lo hicieren, pues comunicarlo al tribunal, no salir del país, tipo de personas que puedan afectar la investigación, el proceso, y, por supuesto, no visitar centros penales también. Y el Consejo Nacional para la Seguridad Ciudadana brindó un balance sobre los avances en el combate a la violencia. Nuestra compañera Raquel Herrera con los detalles en el siguiente reporte. Reducción de los homicidios, recuperación de los espacios públicos e implementación. 8 de la mañana con 26 minutos, ya al inicio de esta emisión le presentábamos parte de las imágenes y le adelantábamos sobre este operativo que llevó a cabo la Policía Nacional Civil en San José, Guayabal. El resultado, 12 pandilleros capturados. Veamos a continuación el reporte. Sin importar el lugar, la distancia y el escondite que escojan los delincuentes, la Policía Nacional Civil sigue en busca de los pandilleros responsables de cualquier delito en contra de la población.
Esta vez, el objetivo fue una estructura criminal que operaba en el municipio de San José, Guayabal. Objetivo, bueno, eran 12 registros, pero todos son de una misma estructura. Las Ánimas, la Mercedes, el Santa Inés. En total fueron de una misma estructura criminal. Todos son de una misma estructura. Los cantones donde se efectuó el operativo son Cantón Piedra Labrada, Las Ánimas y Santa Inés. En total, fueron 12 pandilleros de la Mara 18 los detenidos. Además, se les decomisó armas de fuego, como escopetas y revólveres. Homicidios eran 4, pero son de un mismo hecho. ¿A dónde se efectuó? En Loma El Cereto. ¿De qué municipio, jefe? Guayabal. De Guayabal, igual. A los acusados se les atribuye el delito de un cuádruple homicidio cometido en el cantón Lomas de Serén en el año 2015. Con este golpe a la delincuencia, las autoridades esperan devolver la paz y la tranquilidad a la población de la zona, acechada por los pandilleros, quienes ahora tendrán que responder ante la justicia por sus delitos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Continuamos con el desarrollo de las informaciones. En este día jueves tenemos imágenes de un accidente que ocurrió en el kilómetro 7,5 del Boulevard El Ejército. Dejó 2 personas fallecidas y una persona lesionada. Además, esperen más detalles de esto que ocurrió y que bueno, las autoridades han dicho que de momento se habría tratado del exceso de velocidad, nuevamente la imprudencia al volante. Por eso reiteramos acá las recomendaciones. Hay que conducir con mucha precaución. Hay que recordar que una persona que toma el volante no lleva a cargo solamente su vida, sino que también la vida de las personas que circulan a su alrededor o si hay más personas al interior de ese mismo vehículo. Esperen más detalles de esta información en la emisión vespertina de Noticiero Hechos. 1:30 con Jennifer Bay. Llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros.